Gente, vamos a seguir hablando un poco de la carta de esta paciente a su doctor, en donde le sigue narrando y explicando el origen de todo esto, de todo lo que a ella le estaba pasando y le estaba ocurriendo. Y también menciona mucho a los atlantes. O sea, acá por ejemplo habla muchísimo de que cuando el Atlantis se hundió, dos razas de ese lugar tuvieron que migrar hacia Europa, Asia, y ahí empezaron a asentarse y formaron con las tribus nativas una civilización. Pero ¿qué pasó? Que estas tribus ya dejaron de lado sus costumbres porque a ellos les parecían unos dioses, unos superhumanos, unos dioses. ¿Por qué? Porque tenían tanto conocimiento, tenían tanta habilidad en todo, que a los nativos eso le pareció fabuloso, grandioso, fuera de ese mundo. Voy a leer un pedacito para poder más o menos tener un contexto. Bueno, atiendan bien. Acá dice: más tal marcha, ellos seguían marchando ahora, tenían que estar mezclándose y formando una civilización nueva. Y dice así: más tal marcha era muy lenta, pues ambos grupos se hallaban abocados a muy difíciles tareas, las que insumían mucho tiempo y esfuerzo, y para concretar las cuales necesitaban el apoyo de los pueblos nativos. En realidad solo uno efectuaba la tarea más pesada, puesto que luego de estudiar prolijamente el terreno, se dedicaban a modificarlo en ciertos lugares y especiales mediante enormes construcciones megalíticas, menhires, dolmenes y cromlechs, pozos, montes artificiales, cuevas, etc. Aquel grupo de constructores era de la raza blanca y había precedido en su avance al grupo moreno. Este último, el grupo moreno, en cambio, parecía estar persiguiendo al grupo blanco, pues su desplazamiento era aún más lento y su tarea consistía en destruir o alterar mediante el tallado de ciertos signos de construcciones de aquellos. Como decía, estos grupos jamás se detenían definitivamente en un sitio, sino que luego de construir su tarea o de concluir su tarea, continuaban moviéndose hacia el este. Empero, los pueblos nativos que permanecían en los primitivos solares ya no podían retornar jamás a sus antiguas costumbres. El contacto con los atlantes los había transmutado culturalmente. El recuerdo de los hombres semidivinos procedentes del mar occidental no podía ser olvidado por milenios. Y sigo esto para plantear el caso improbable de que algún pueblo continental hubiese podido permanecer indiferente tras su partida. Realmente esto no podía ocurrir porque la partida de los atlantes no fue nunca brusca, sino cuidadosamente planificada, solo concretada cuando se tenía la seguridad de que justamente los pueblos nativos se encargarían de cumplir la misión o una misión que sería del agrado de los dioses. Interesante. Para ello, había trabajado pacientemente sobre las mentes dúctiles de ciertos miembros de la casta gobernante, convenciéndolos sobre la convivencia de convertirse en sus representantes frente al pueblo. Imagínense, una oferta tal sería difícilmente rechazada, claro, digo bien, por quien detente una misma vocación de poder, pues significa que para el pueblo el poder de los dioses ha sido transferido a algunos hombres privilegiados.
a algunos de sus miembros especiales cuando el pueblo ha visto una vez el poder y guarda memoria de él, su ausencia posterior pasa inadvertida. Si allí se encuentran los representantes del poder y sabido es que los regentes del poder acaban siendo los sucesores del poder. Creo que se entiende, ¿verdad? A la partida de los atlantes, pues siempre quedaban sus representantes encargados de cumplir y hacer cumplir la misión que agradaba a los dioses. Miren, gente. ¿Y en qué consistía aquella misión? Naturalmente, tratándose del compromiso contraído con los grupos tan diferentes como el de los blancos o los morenos atlantes, no podía referirse sino a dos misiones esencialmente opuestas. No describiré aquí los objetivos específicos de tales misiones, pues serían absurdas e incomprensibles para usted, le dice la paciente a su doctor en su carta. Diré, en cambio, algo sobre las formas generales con que las misiones fueron impuestas a los pueblos nativos. No es difícil distinguir esas formas e inclusive intuir su significado si se observan los hechos por la ayuda del siguiente par de principios. En primer lugar, hay que advertir que los grupos atlantes desembarcaron en los continentes luego del hundimiento de la Atlántida. No eran meros sobrevivientes de una catástrofe natural, algo así como simples náufragos, sino hombres procedentes de una guerra espantosa, total. El hundimiento de la Atlántida es un rigor de la verdad. Solo una consecuencia, el final de una etapa en el desarrollo de un conflicto, de una guerra esencial que comenzó mucho antes en el origen extraterrestre del espíritu humano y que aún no ha concluido. Aquellos hombres entonces actuaban regidos por las leyes de la guerra, no efectuaban ningún movimiento que contradijese los principios de la táctica, que pusiese en peligro la estrategia de la guerra esencial. La guerra esencial es un enfrentamiento de dioses, un conflicto que comenzó en el cielo y luego se extendió a la tierra involucrando a los hombres en su curso. En el teatro de operaciones de la Atlántida solo se libró una batalla de la guerra esencial. Y en ese marco de las fuerzas enfrentadas, los grupos, atiendan, los grupos de atlantes que he mencionado, el blanco y el moreno, habían intervenido como planificadores o estrategas de su bando respectivo, es decir, que ellos no habían sido ni los jefes ni los combatientes directos de la batalla de la Atlántida. En la guerra moderna, sus funciones serían las propias de los analistas de Estado Mayor, salvo que aquellos analistas disponían de las elementales computadoras electrónicas programadas con juegos de guerra. Imagínense lo que la paciente lo que le está diciendo a su doctor en su carta. Como los modernos, sino un instrumento incomparablemente más perfecto y temible. El cerebro humano, especializado hasta el extremo de sus posibilidades. ¿Qué les parece? Va a terminar el video. Quiero seguir leyendo, pero les leo en los comentarios. Muy interesante. Imagínense nuestros orígenes según la novela.